what? Ya. Primero, ¿qué es la hemoptisis? Esta va a ser la expectoración de sangre por la boca que va a provenir de un árbol traqueobronquial. Este se va a emitir durante un ataque de tos. De ahí su nombre. Hemo. Güey, espera. Hemo de tos, hemoptisis de isis de secreción de sangre. Y pues va a haber una clasificación según el Instituto Nacional de Enfermedades ¿Estás seguro? Respiratorias. ¿Estás seguro? No, tisis es de No, es de tos y tos. hemo de hemoglobina de sangre. Perdón, ando nervioso, doctor, ando nervioso. Sí, sí, hemo de sangre y tisis de tos, o sea, es puto con sangre, perdón. Bueno. Me ganaron los nervios. Perdón. Y pues va a haber una clasificación según el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. La primera va a ser el esputo hemoptoico, que este se va a dar cuando hay menos de 15 mililitros al día. Después tenemos la hemoptisis franca, esta es cuando hay de 15 a 200 mililitros al día. La hemoptisis mayor, esta se va a dar de 200 a 600 mililitros al día. Hay una emergencia en una hemoptisis masiva que es de 600 mililitros a 16 horas. Cuando hay grandes volúmenes de hemoptisis se encuentran asociados con alta mortalidad de hasta 30-50% en los casos, incluso es mayor si no se trata. La hemoptisis exsanguinante va a ser de 1000 mililitros al día o 50 mililitros por hora. En su etiología tenemos que las neoplasias van a corresponder al 29%, la bronquitis en un 23%, la no identificable en un 22% y la tuberculosis en un 6%. Y pues bueno, por infecciones entendemos como bronquitis, bronquiectasias, tuberculosis fúngica, neumonía y absceso pulmonar. Neoplasias, pues el cáncer, carcinoma broncogénico, tumores neuroendocrinos. Trastornos cardiovasculares, un infarto pulmonar, un aneurisma aórtico, estenosis mitral, trauma como cuerpo extraño, ruptura bronquial, trauma penetrante de tórax. Y pues por inmunológicas pueden ser las coagulopatías, vasculitis pulmonares y síndrome de Goodpasteur. La hemoptisis masiva va a corresponder al 5% de la hemoptisis y su mortalidad va a variar de entre un 10% en los casos tratados en centros de especialidades hasta un 50% en los tratados fuera de este ambiente, como ya lo mencionamos. En la hemoptisis masiva, la expectoración de sangre va a ser de más de 600 mililitros cada 16 horas. Aquí es donde ya va a haber un compromiso hemodinámico. Va a ser 100 mililitros en una expectoración. Esto va a ser autolimitada en la mayoría de los casos. En el 5% de los casos puede condicionar la vida, puede causar la muerte secundaria de una asfixia. No puede estar ligada a la hemodinamia. Corresponde a un 65-85% de mortalidad. Y en la urgencia, pues debe ser una atención médica rápida. En su fisiopatología, pues entendemos que las arterias pulmonares van a ser las responsables del aproximadamente el 99% del flujo y del intercambio gaseoso. Las arterias bronquiales van a ser las encargadas del 1% restante. Ambos van a estar conectados por numerosos anastomosis a nivel de los bronquios y lóbulos pulmonares. En el compromiso, en la circulación pulmonar por vasoconstricción y trombosis vasculitis. Las arterias bronquiales van a proliferar y se van a hipertrofiar de manera compensatoria. Van a reemplazar gradualmente la circulación pulmonar y va a haber una inflamación crónica que va a estar asociada al aumento del calibre de las arterias bronquiales. Después vamos a tener el resultado de comunicación anormal con las arterias pulmonares. Van a existir procesos inflamatorios. Aquí se van a liberar factores de crecimiento angiogénicos, promoviendo la neovascularización. Se va a dar reclutamiento de circulación colateral de los vasos sistémicos adyacentes y va a haber formación, bueno, los nuevos vasos van a ser frágiles, se van a exponer al aumento de la presión arterial con tendencia a la ruptura en las vías aéreas. Y pues esto va a costar la hemoptisis. Y bueno, aquí saber diferenciar la hemoptisis. La hemoptisis va a ser rojo vivo, espumoso. Va a estar mezclada con moco, va a tener un pH alcalino. Se va a manifestar síntomas como disnea, dolor torácico o gorgoteo. Va a haber tos persistente. Y esta persona comúnmente va a tener antecedentes cardiorrespiratorios. Después tenemos la hematemesis,
que es la, pues como que el diagnóstico diferencial, va a ser marrón a negra mezclada con alimento, va a tener un pH ácido, va a haber un malestar gástrico abdominal, va a haber náuseas antes o después del episodio, vómitos o melenas y pues va a tener un antecedente digestivo. Obviamente no crean que, o sea, van a tener todas esas características como tal, ¿eh? Hay situaciones en las que sí te es difícil diferenciar una hemoptisis de una hematemesis, más cuando la cantidad de hemoptisis es como tal, es masiva, ¿verdad? Y en ocasiones también la hematemesis es rojo franco, rojo vivo como tal. Entonces todo depende de la cantidad de sangre que se está evacuando. Sí, obviamente la hemoptisis, pues habitualmente es desencadenada por tos, sí, y en la hematemesis, pues hay arcada, ¿verdad? Porque el paciente presenta vómito como tal, sí. Entonces, sí, hay ocasiones en las que es muy difícil diferenciar. Ahora, cuando el paciente está ante una hemoptisis masiva, pues obviamente hay como tal, pues prácticamente asfixia, ¿va? Desatura el paciente, puede presentar cianosis. Entonces, a diferencia del paciente con hematemesis, ¿no? Con hematemesis, con hematemesis que puede presentar un estado de choque como tal. ¿Sí? Entonces, el paciente con hemoptisis masiva, pues la primera complicación va a ser asfixia y el de la hematemesis va a ser choque hipovolémico. ¿Sale? Sí. Sí, aparte, pues bueno, sabemos que la hematemesis va a indicar que hay una lesión en el tubo digestivo alto. Doctor, pero también salen coágulos o nada más la sangre con el alimento en la hematesis. Bueno, es que habitualmente cuando es más probable que una hematemesis te presente coágulos a una hemoptisis. ¿Sí? Es más frecuente ver el coágulo en la hematemesis. Pero no necesariamente, pero no necesariamente tienes que tener coágulos, ¿no? Sí. ¿Cómo? Entonces, para diferenciarlas bien, ¿sería por la cantidad o...? Pues es que no tampoco por cantidad puedes diferenciar. O sea, lo principal es que la principal diferencia la puedes hacer en lo que te estoy comentando. O sea, la hematemesis la hemoptisis, perdón, primero te da tos, acceso de tos. ¿Sí? Su diagnóstico, bueno, a nivel clínico se va a sospechar frente a un paciente que elimina sangre fresca por la boca de aspecto espumoso con dificultad respiratoria. En una imagenología se va a observar en radiografía de tórax. Esta es poco específica y es normal en un 80% y tiene un rendimiento diagnóstico del 37%. En la tomografía computarizada, esta va a tener una mayor sensibilidad y especificidad para detectar el sangrado. Esta va a tener una sensibilidad del 82 al 97% y el rendimiento del 73%. No sé si pueden saber aquí muy, muy obvio dónde está ¿cómo se llama? Como el conjunto de sangre que se está expulsando desde el pulmón. Después se hace una broncoscopía. Este va a tener un rendimiento del 26%. Rayos X anómalas, pero no localizados, de un 34 a 55%. Y localizadoras hasta 82%. La broncoscopía más la traqueoscopía va a tener un rendimiento del 92%. En su tratamiento, bueno, en medidas generales se van a usar antitusígenos de dosis altas, como el dextrometorfano de 30 miligramos de cada 8 a 6 horas, una dosis máxima de 120 miligramos al día.
El benzonatato, que van a ser 100 miligramos, de 6 a 4 horas, cada 6 o 4 horas, entre una dosis máxima de 600 miligramos al día. También para poder tratar al paciente, se debe de poner en decúbito ipsilateral el sangrado. Esto va a ser hemostasia por compresión y se va a proteger la vía aérea, una intubación selectiva. En la broncoscopía, bueno, se va a poder dirigir broncoscopía rígida o flexible hasta el bronquio principal del pulmón sano. En el derecho existe el riesgo de causar atelectasia del lóbulo superior al intubar selectivamente el pulmón por su cercanía al inicio del bronquio principal. Así que, pues, no se hace por ahí regularmente. Uy. En el taponamiento con balón endobronquial, va a haber una colocación de catéter de Fogarty en bronquio involucrado en el sangrado. Va a haber una medida controladora de hemoptisis con riesgo vital y este no va a ser un tratamiento definitivo, simplemente para parar por el momento. En el lavado, bueno, esto se va a hacer con solución salina fría por broncoscopía con solución salina de 4 centígrados en bolos de 50 mililitros. Este va a disminuir el sangrado por vasoconstricción. Se va a requerir entre 300 y 750 mililitros para lograr el control. Los lavados y la aspiración pueden aumentar el sangrado. Y en el tratamiento quirúrgico, esta va a ser en la embolización de arterias bronquiales, el procedimiento arteriográfico en el cual se canula un vaso proximal al sitio del sangrado y se va a inyectar un material similar al Gelfoam para ocluir el sangrado. Esta tiene una tasa de éxito del 80% y un índice de recidivas hasta el 20%. Es decir, que vuelva a su condición de nuevo. También tenemos la segmentectomía, la lobeoctomía y neumectomía. La resección quirúrgica es una opción terapéutica para el tratamiento de urgencia en hemoptisis que amenaza la vida y no responde a otras medidas o para el manejo electivo para el definitivo de esta enfermedad. Este va a tener un riesgo elevado de mortalidad en una hemoptisis activa de un 40%. Y es todo por mi parte. Ok, bueno, obviamente te enfrentas a circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque cuando estás en un área, en una sala de urgencias, no tienes a la mano un broncoscopio, no tienes gente capacitada para usar un broncoscopio. A lo mejor lo único que tienes a la mano es una radiografía portátil. Y si tienes suerte, pues a lo mejor en la radiografía te encuentras bulas en un pulmón o encuentras cavitaciones en un pulmón. El problema es cuando las tienes en las dos, ¿no? Que ahí no vas a poder determinar si puedes utilizar pues una medida ahí de rescate, y siempre y cuando sea el pulmón izquierdo el que está sangrando, ¿verdad? Porque si es así, lo que puedes hacer es introducir el tubo endotraqueal más de lo que habitualmente introduces. Habitualmente lo introducimos de 22 a 24 centímetros. Y lo que puedes hacer pues es introducir más de forma de estar ventilando únicamente el pulmón derecho. Ahora eso es una medida rescatable siempre y cuando sea la posibilidad de que el que esté sangrando sea el pulmón izquierdo, ¿va? Si no, la situación va a ser muy difícil de rescatar. Y ahí la única medida que vas a tener como medida más rápida y más alcanzable en nuestro medio, pues obviamente es la broncoscopía, ¿va? De forma que determines a qué nivel está el sangrado y ver si puedes hacer ahí hemostasia. De lo contrario, el pronóstico puede ser malo, ¿verdad? Pero la primera medida que tienes para manejar al paciente es la intubación endotraqueal y, como les comento, siempre y cuando el pulmón afectado sea el izquierdo. Ahora, también pues obviamente si logras aspirar la mayor parte del sangrado y en cierta forma haces el lavado bronquial para tratar de detener un poquito ahí la hemorragia, pues bueno, a lo mejor te va a ayudar un poquito. Pero un porcentaje muy alto de pacientes que presentan hemoptisis masiva,
tienen un pronóstico malo y finalmente presentan asfixia, ¿sí? La primera causa de muerte como tal es la hipoxia, la asfixia, no el choque hipovolémico como tal, ¿verdad? Porque habitualmente el sangrado no es tan severo al principio como para provocarle un choque hipovolémico. A diferencia de los pacientes con hematemesis, que es sangrado digestivo, obviamente ellos sí tienen más riesgo de presentar choque hipovolémico, ¿sí? Porque así como tienes una cantidad alta de hematemesis, pues también tienes una cantidad alta que se va a la vía digestiva, ¿no? Entonces, pues ahí es más probable que el paciente sí presente choque hipovolémico. Pero la causa de muerte habitual como tal en la hemoptisis masiva es la asfixia, ¿sale? Y pues las cantidades ahí la maneja 600 mililitros en 16 horas, ¿sí? Los 600 mililitros realmente los puedes presentar hasta en minutos, ¿no? En segundos. Entonces, la verdad que sí es un poquito, híjole, ver un paciente con una hemoptisis masiva sí es una situación ahí, muy espectacular, ¿no? Muy, o sea, la ¿Cuál es verdad sí. nuestro tiempo de respuesta que debemos tener? Pues es que la respuesta tiene que ser inmediata, no te da mucho tiempo. Cuando tú tienes un paciente con una hemoptisis masiva, severa como tal, el paciente, o sea, yo he visto pacientes que no nos dan ni siquiera media hora para trabajar con ellos, ¿sí? O sea, es así bien, como que muy, es hasta frustrante en cierta medida, ¿sí? Los pacientes cuando se presentan, porque no tienes, o sea, realmente los servicios que nosotros tenemos no tienes no tienen, pues no tienes la infraestructura para trabajar con ellos, ¿verdad? Si no tienes como les comentaba hace rato, no tienes un broncoscopio, embolizar la arteria que está afectada, pues todavía menos, ¿no? O sea, obviamente que menos lo haces. Aún ya que lo tuvieras en una unidad de alta especialidad, a lo mejor el pronóstico también sería muy sombrío, sería malo. Entonces, la verdad que sí es una situación frustrante el estar con un paciente con una hemoptisis masiva. Hay pacientes que sí los intubamos, les hacemos lavado bronquial con el agua fría y se logra tener un poquito ahí de hemostasia y pues bueno, ¿no? O sea, puedes como quiera ahí favorecer el pronóstico, pero sí es importante que de inmediato por lo menos le hagas una broncoscopia. ¿Sale? Vale, pues chavos, mañana ¿qué vemos? Neumotórax. Si mañana, digo, si hay alguien más que le tenga que decir la calificación, me manda mensaje, ¿no? Doctor, le voy pasando de una vez las presentaciones para que no se vayan como que se nos olviden. Bueno, está bien, pues. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Órale, pues, cuídense, chavos. Adiós. Bye, doctor. Bye.